Hola, en este vídeo os voy a explicar un poco el concepto de los materiales, en concreto los materiales PBR. Los materiales al final son, nos los creamos dentro del software 3D. Lo que nosotros nos bajamos, hasta ahora los vídeos que hemos visto, nos bajábamos las texturas, que son texturas que aplicaremos a esos materiales, y esos materiales luego aplicaremos a los objetos. Generalmente cuando nos bajamos de las webs, digamos materiales, nos bajamos lo que serían los mapas, es decir, esas imágenes bitmap, esas texturas que iremos aplicando a los diferentes atributos del material para dar el aspecto luego que queramos. Dentro de los materiales está el material PBR. El material PBR está bastante estandarizado ya dentro del software, de los software 3D, dentro del 3D, también en Unity, claro. Son materiales que simulan de forma realista cómo incide la luz sobre ellos, en cuanto al brillo, en cuanto a las refracciones, las reflexiones, etcétera, ¿vale? Se basa en físicas. Entonces, bueno, pues le da un aspecto muy realista, y también los rendimientos suele ser bastante bueno. Entonces, bueno, está bastante ya, digamos, estandarizado, y está bastante, pues, está muy ya en uso en todos los softwares de 3D. Lo que vamos a ver aquí en el material PBR principalmente tiene estos tres atributos, ¿vale? Los tres primeros. El albedo, que sería el color principal del material. Luego el metallic, que sería la propiedad, digamos, pues como lo dice la palabra, sería la propiedad metálica, sería la cantidad de brillo, si tiene más o menos brillo esa superficie, si tiene más o menos reflexión, ¿vale? Y luego el smoothness y roughness, que al final es el mismo concepto, es ese brillo, digamos, si es más rugoso o es más suave y se dispersa de una forma más uniforme sobre lo que sería la superficie. Entonces tenemos estos tres principales. Este es el color base, este es la propiedad metálica, la cantidad de brillo, y este es el brillo, digamos, las características de ese brillo, si es más rugoso o es más suave. Luego hay otros atributos también dentro del material PBR. Tenemos el normal map, el height map, también está el occlusion, etc. El normal map y height map se refieren siempre a lo que sería dar una sensación de relieve dentro de ese material. El normal map lo vais a ver bastante porque es bastante frecuente que se use. En otros materiales que no son PBR, pues bueno, los conceptos son los mismos, o sea, los conceptos son iguales, pero los llaman diferente. Donde llaman albedo en los materiales PBR, en otros se llama el base color. En metallic, el material PBR, en otros suele ser especular. El smoothness es la rugosidad de ese brillo. En smoothness se llama en Unity. El roughness en la mayoría de los programas de 3D, pero también hay glossiness, se llama en otros materiales. Pero bueno, lo importante aquí ahora es distinguir el smoothness y el roughness. Os he puesto aquí algo que es bastante importante un poco para que sepamos. Bueno, antes de eso vamos a ver el tema de los píxeles. El píxel en negro, si nosotros metemos, salvo igual los mapas en el albedo que tienen un color, o el normal map que tienen un aspecto un poco diferente, generalmente los mapas que metemos en los atributos del material suelen estar en escala de grises. ¿Qué quiere decir? Que si este mapa nosotros lo metemos en el atributo metálico, donde el brillo, la cantidad de brillo, si va a tener más o menos brillo por su superficie, claro, si el píxel negro es un valor de 0, es decir, no va a tener efecto. En el caso de estar en el metallic, en su mapa, lo que querrá decir es que en esas zonas donde hay negro o muy oscuro no habrá apenas brillo o no habrá nada de brillo. Y el píxel blanco tiene un valor de 1. Entonces, todas las zonas de este mapa que está en la propiedad del brillo, todas esas zonas blancas indicarán que habrá bastante brillo, máximo brillo o bastante brillo, con luego todos los intermedios en grises. Entonces, esa misma información de no tener efecto y tener efecto, si es blanco, negro o sus valores intermedios, en el smoothness tendrá un efecto sobre la rugosidad o suavidad del brillo. En el height map tendrá su efecto sobre, digamos, la altura en el relieve, que va a tener más altura o menos altura. Y lo mismo sucedería con otros atributos, ¿vale? Entonces, bueno, tener eso claro. Vuelvo a lo del smoothness y el roughness. El smoothness y el roughness estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del atributo que se refiere a la rugosidad o suavidad del brillo, a las características del brillo, ¿vale? Entonces, el caso es que nosotros en Unity lo hace a través del smoothness, y en muchos otros programas de 3D lo hace a través del roughness. En realidad es lo mismo, es decir, está tratando de dar más rugosidad o menos rugosidad,
más suavidad o menos suavidad a lo que sería el brillo del material. Cuando nosotros traemos mapas, muchos de los mapas que vemos vienen como roughness. Entonces, ¿qué nos dice? Que las zonas estas blancas o las zonas muy claras será el brillo muy rugoso, mientras que las zonas más oscuras el brillo será más suave. En Unity lo que ocurre es que lo hace, digamos, es eso mismo, esa misma característica la hace a través de la suavidad. Claro, entonces sus mapas son los inversos de lo que sería la rugosidad, es decir, donde aquí vemos a la derecha que hay mucha rugosidad, aquí en la zona blanca, claro, el smoothness es el mismo mapa, pero lo que está indicando es que no hay nada de rugosidad, es decir, que hay mucha suavidad, se dispersa bastante uniformemente sobre lo que sería esta zona. Entonces, de momento ahora solo tener claro que está hablando de la misma propiedad, pero en Unity lo que vamos a ver siempre es el smoothness, ¿vale? Que sería la propiedad un poco de más suavidad o menos suavidad. Y aquí sería más rugosidad, es decir, menos suavidad, o menos rugosidad, más suavidad, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar muchas veces, si nos bajamos texturas roughness, en Unity van a tener que ser las invertidas, ¿vale? Invertidas, es decir, vamos a trabajar con su cantidad de suavidad. Bueno, ya lo veremos un poco más adelante. Ahora, si nos vamos a Unity, vemos aquí, a ver, aquí, ¿vale? Tenemos el objeto que teníamos, que nos habíamos bajado. Entonces, a este objeto lo que vamos a hacer es crearnos un material. Botón derecho, Create Material. Vale, este material le ponemos un nombre, pues Multimeter-mat, y lo que vamos a hacer es, ya vemos que es un material aquí a la derecha, en el inspector. Cuando tenemos el material seleccionado vemos que es un material PBR porque tiene sus atributos de albedo, de metallic, el smoothness, normal map, height map, occlusion, tal. Tiene bastantes más atributos, pero los importantes son siempre estos primeros. ¿Cómo asignamos el material? Pues cogemos y arrastramos, lo traemos aquí. Vale, ahora ya este objeto tiene ese material asignado. Si cogemos este material, vemos los atributos. Estos atributos podríamos jugar con ellos sin necesidad de meterle textura, es decir, podríamos cambiarle el color, bueno, pues más rojo, o podríamos decir que tenga una propiedad de brillo, ¿vale? Con una propiedad también más, esto sería, claro, más o menos brillo, un brillo más definido, y luego el smoothness hablaría de la rugosidad. Claro, el smoothness en principio, al no tener nada mapeado, pues aquí no se aprecia bien, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esto aquí. Si quisiéramos empezar a mapear las texturas que nos hemos traído a los diferentes atributos, tendríamos que arrastrar, por ejemplo, este, que es el base color, ya nos lo indica, entonces seleccionamos el material y arrastramos con el botón izquierdo a este cuadradito. Y ahora la propiedad del albedo, de su color base, está controlada por esta textura, ¿vale? Y ya lo podemos ver aquí. Lo mismo haríamos con el resto de atributos, pero vamos a ver un poco más en profundidad, digamos, la asignación de las texturas a los materiales PBR en el siguiente vídeo.